¿Qué sucede cuando el pecado se convierte en cultura? Cuando la oscuridad ya no escandaliza, sino que es celebrada. Sodoma no cayó en un solo día. Su destrucción fue lenta, alimentada por la indiferencia, la arrogancia y el desprecio hacia Dios. Esta no es solo la historia de una ciudad antigua. Es un espejo que refleja lo que ocurre cuando una generación entera deja de temer a Dios. Porque cuando el pecado se defiende como derecho, y la verdad es silenciada por conveniencia, el juicio ya está en camino. Esta es la historia de Sodoma y Gomorra. Una advertencia eterna. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar una sociedad antes de que Dios diga, basta? Bueno, Sodoma y Gomorra fueron ese límite. Eran ciudades que, a simple vista, parecían tenerlo todo: riqueza, comercio, libertad, movimiento. Pero detrás de las cortinas del progreso, había un colapso moral profundo. Ya no se hacía el bien por convicción, sino el mal por costumbre. La maldad dejó de ser excepción para convertirse en cultura. ¿Y lo peor? Nadie se avergonzaba de ello. La Biblia dice que el pecado de Sodoma era muy grave. Pero no se refiere solamente a la inmoralidad sexual, como a veces se piensa. No. Era mucho más profundo, era arrogancia, era crueldad, era indiferencia hacia el pobre, desprecio hacia el extranjero, corrupción estructural. Era un corazón altivo que ya no necesitaba a Dios. Imagina una sociedad donde la injusticia es rutina. Donde mentir no es grave, donde el abuso se ignora, donde el poderoso oprime y nadie se escandaliza. ¿Te suena familiar? El profeta Ezequiel lo dejó claro siglos después: Sodoma tenía pan de sobra, descanso, y aún así, no fortalecía la mano del necesitado. En otras palabras, no era falta de recursos, era falta de corazón. Lo más alarmante no era lo que hacían, sino lo que ya no les dolía hacer. Se había perdido el temor. No había conciencia. Nadie se detenía a preguntar, ¿esto agrada a Dios? La brújula moral estaba rota. Lo amargo era llamado dulce, y lo sucio, normal. Las leyes, los líderes, los jueces, todos participaban. Lo que antes era escándalo, ahora era costumbre. Y lo que alguna vez fue virtud, ahora era motivo de burla. En Sodoma, los valores se habían invertido, y el corazón humano se había vuelto insensible. Ahora bien, ¿por qué esto importa hoy? Porque Sodoma no fue destruida por un evento repentino, fue destruida por una serie de pequeñas decisiones humanas. Día tras día, generación tras generación, se alejaban un poco más de la verdad. Y ese patrón se repite. Cuando una cultura entera pierde el respeto por la vida, por la familia, por la dignidad, está caminando hacia su propia ruina. La caída de Sodoma fue física, pero comenzó mucho antes, en el alma. Hay algo que a veces pasamos por alto: Dios no envió juicio inmediatamente. Él escuchó el clamor. Esperó. Dio tiempo. Porque incluso cuando la justicia está en camino, la misericordia intenta adelantarse. Pero llegó el momento en que ese clamor, ese eco silencioso de los abusados, los ignorados, los heridos, llegó al cielo. Y cuando eso ocurre, Dios no se queda callado. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas solo por ser malas, sino por no tener a nadie que las confrontara con la verdad. Y esto es importante: el problema no es solo el pecado, sino cuando ya no hay quien diga que es pecado. La historia de Sodoma comienza con una ciudad brillante, pero termina con humo en el cielo. Y en medio de eso, Dios aún busca a alguien que esté dispuesto a vivir diferente. A veces, las decisiones que parecen más lógicas, no son las más sabias.
Lot, el sobrino de Abraham, es uno de esos personajes que nos enseña esta lección con su vida. Cuando Abraham le dio la oportunidad de elegir una tierra para vivir, Lot no lo pensó mucho. Miró hacia el valle del Jordán, vio que era fértil, lleno de recursos, y dijo, ahí me quedo. Desde lejos, Sodoma parecía el lugar perfecto para prosperar. Pero había algo que Lot no vio con los ojos, el estado espiritual del lugar. Él eligió con la vista, pero no con discernimiento. Y eso, en la Biblia, siempre trae consecuencias. ¿Cuántas veces tomamos decisiones basadas en lo que brilla, en lo que promete éxito rápido, pero no preguntamos si eso nos va a acercar o alejar de Dios? Lot se instaló en Sodoma. Al principio, puede que haya pensado, yo no me voy a mezclar con esta gente. Yo soy diferente. Pero con el tiempo, el ambiente lo envolvió. Sus hijas crecieron allí. Su esposa se adaptó. Su casa estaba en medio de una cultura que ya no distinguía entre el bien y el mal. Y aquí viene algo profundo, la Biblia dice que Lot era justo. Sí, justo. Pero vivía rodeado de impíos. Y cada día, su alma se angustiaba. Vivía en un conflicto interno, quería mantenerse fiel, pero ya estaba atado a aquella ciudad por lazos emocionales, familiares, sociales. Lot sabía que algo estaba mal. Pero había callado tanto tiempo, que su voz se había apagado. Era un justo resignado. Un hombre que ya no influía, apenas resistía. Y cuando uno deja de influir, empieza a absorber lo que antes rechazaba. Él no participaba del pecado, pero tampoco lo confrontaba. Era un justo silencioso. Y eso también tiene consecuencias. Porque cuando callamos ante lo que sabemos que está mal, eso también nos transforma, aunque no lo notemos. La Biblia nunca muestra a Lot orando. Nunca lo vemos levantando un altar, ni buscando dirección divina. Vivía en Sodoma, pero su vida espiritual se había detenido. Su fe estaba viva, pero en pausa. Era una luz que brillaba, pero debajo de una caja. Lot se convirtió en un ejemplo de lo que pasa cuando alguien ama a Dios, pero también ama demasiado al mundo. Estaba dividido. Y una persona dividida, tarde o temprano, será arrastrada por el lado más fuerte. Su esposa se acostumbró tanto a Sodoma que, incluso cuando Dios les ofreció una salida, su corazón no quería irse. Sus hijas, criadas en medio del caos moral, absorbieron más de la cultura que de la fe. Y aquí está una verdad incómoda, puede ser justo, pero si tu entorno es tóxico y no haces nada, ese entorno terminará afectando a los que amas. Muchos hoy viven como Lot. Son personas de fe, pero han plantado su tienda demasiado cerca del pecado. No lo aprueban, pero tampoco lo enfrentan. Y poco a poco, pierden sensibilidad, pierden visión, pierden voz. La Biblia no cuenta que Lot haya edificado un altar en Sodoma. Tampoco lo vemos predicando, ni intercediendo como Abraham. Vivía, sobrevivía, pero no influenciaba. Y eso duele, porque un creyente que no influencia, termina siendo influenciado. Pero aún así, Dios no se olvidó de él. Y esto es lo más hermoso. Aunque Lot estaba apagado, aún había una chispa. Y esa chispa fue suficiente para que el cielo interviniera. Porque la gracia de Dios no busca perfección, busca sinceridad. Tal vez tú también estás viviendo en una Sodoma moderna, rodeado de cosas que sabes que no agradan a Dios, pero sin fuerzas para salir. Este es un llamado, no te acostumbres. No normalices lo que el cielo ya condenó. Porque mientras estés vivo, aún hay tiempo de moverse. Y recuerda esto,
No basta con ser justo en privado, si no estás dispuesto a levantar la voz en público. Lot fue salvado, pero todo lo que construyó se perdió. Que nuestra historia no termine igual. Después de la visita celestial a Abraham, cuando 3 varones se presentaron en su tienda, uno de ellos, el Señor mismo, reveló un secreto que pesaba en el corazón divino. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado, gravísimo. Fue entonces cuando Abraham, ya caminando con Dios desde hace tiempo, decidió hablar. No con arrogancia, no con rebeldía, sino con respeto, con temor y con un profundo sentido de justicia. ¿Destruirás también al justo con el impío? Su pregunta no era una acusación. Era una súplica. Una forma de intentar comprender el carácter de Dios y al mismo tiempo apelar a su misericordia. Así comenzó una de las conversaciones más intensas entre un ser humano y Dios registradas en toda la Escritura. Quizás haya 50 justos en la ciudad. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Pero Abraham no se detuvo allí. Con cada nueva petición, bajaba el número, 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Y en cada ocasión, Dios respondía con paciencia. No la destruiré, por amor a los 10. La escena revela no solo la compasión divina, sino la audacia de un hombre que conocía el corazón de su Señor. Abraham no pedía por méritos. No negociaba como un comerciante. Él rogaba como alguien que había aprendido a confiar. Su sobrino Lot vivía en Sodoma, pero su intercesión no fue centrada en él. Abraham habló por toda la ciudad. Por hombres y mujeres que no conocía. Por vidas que quizás no merecían, pero que él aún esperaba que pudieran cambiar. Y aún así, la condición era clara: si se hallaban 10 justos, la ciudad sería salvada. Pero esos 10 no existían. Ni siquiera una pequeña comunidad de fidelidad se mantenía firme entre las sombras. La oración de Abraham nos muestra la distancia entre lo que el hombre ve y lo que Dios conoce. A veces creemos que hay esperanza donde ya solo queda arrogancia. Dios no actúa por impulso. Examina. Espera. Pero cuando la luz desaparece, la justicia desciende. El cielo se cerró. No por falta de amor, sino por la ausencia total de luz. Abraham regresó a su tienda. El juicio no había sido evitado. Pero su oración fue oída. Y esa oración, aunque no salvó a la ciudad, marcó el inicio del rescate de Lot. Fue un diálogo silencioso entre la justicia y la misericordia. Una conversación que quedó registrada no solo como parte de la historia de Sodoma, sino como una revelación del carácter divino, lento para la ira, grande en misericordia, pero justo en su juicio. Y cuando el Señor partió, Abraham se quedó de pie, sabiendo que lo inevitable estaba por comenzar. Al caer la tarde, 2 ángeles llegaron a Sodoma. No venían con espada en mano, ni con fuego del cielo. Llegaron como hombres. Caminaban entre las calles, silenciosos, observando. En la entrada de la ciudad estaba Lot. Y al verlos, se levantó apresuradamente. Los reconoció como seres distintos. No se trataba solo de hospitalidad cultural. Algo en su interior entendía que aquellos no eran hombres comunes. Les rogó que vinieran a su casa. Que no se quedaran en la plaza. Que pasaran la noche bajo su techo. Insistió, casi con desesperación. Y al final, los convenció. Preparó una cena, les ofreció descanso. Pero la ciudad no duerme tranquila cuando la oscuridad es su aliada. Aún no habían cerrado la puerta,
cuando hombres de toda edad, de todos los rincones de Sodoma, rodearon la casa. Gritaban. Exigían. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. No buscaban conocerlos en sentido amistoso. El término bíblico conocer en este contexto es claro, deseaban abusar de ellos. Era un acto colectivo de violencia sexual, una muestra de hasta dónde había caído la ciudad. Lot salió, cerró la puerta tras de sí y trató de razonar con la multitud. Os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Pero su súplica fue inútil. Y peor aún, ofreció a sus hijas en lugar de los visitantes, con la esperanza de calmar a la multitud. Una decisión que revela su desesperación y también lo distorsionado que estaba su juicio. El ambiente de Sodoma había contaminado su discernimiento. El mismo hombre que acogía a los ángeles, ahora ofrecía lo más valioso que tenía, en un intento desesperado de evitar una tragedia mayor. Esa escena es un reflejo brutal de lo que ocurre cuando el entorno corrompe incluso a los que aún tienen un poco de luz. Lot no quería pecar, pero ya no sabía cómo obrar correctamente. Había perdido el equilibrio. Su moral estaba erosionada. Los hombres no escuchaban. Gritaban. Forzaban la puerta. Y fue entonces cuando los ángeles intervinieron. Extendieron la mano. Tomaron a Lot. Lo metieron en casa. Y con poder divino, hirieron de ceguera a los agresores. Un castigo inmediato. No permanente. Solo suficiente para detener el mal, por un momento. Los atacantes, cegados, seguían buscando la puerta, tambaleándose. Esa imagen, una multitud que, aún sin ver, intenta forzar su pecado, es quizás una de las más gráficas expresiones de una ciudad dominada por la perversión. Dentro de la casa, los ángeles hablaron. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, quien sea que tengas en esta ciudad, sácalo de aquí. El juicio ya estaba decidido. El tiempo se había acabado. Lot, temblando aún, entendió que aquello ya no era una advertencia. Era una cuenta regresiva. Una puerta que se cerraba. Y si quería sobrevivir, debía moverse ya. Y así, en medio de la noche, comenzó el proceso de escape. Pero no todos estaban dispuestos a salir. Una vez dentro de la casa, y con la multitud cegada, los ángeles hablaron con urgencia. No había tiempo que perder. ¿Tienes aquí algún otro? Yernos, hijos, hijas, a todos los que te pertenecen en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruirlo. La sentencia estaba dictada. Pero aún había espacio para la obediencia. Lot salió para hablar con sus yernos, prometidos de sus hijas, y les advirtió. Levantaos. Salid de este lugar, porque Jehová destruirá esta ciudad. Pero ellos pensaron que Lot estaba bromeando. Se rieron. Lo tomaron por loco. La incredulidad los dejó inmóviles. Y su inmovilidad los dejó expuestos al juicio. Quizás pensaban que el juicio no llegaría tan rápido. Que siempre habría otro día. Otra oportunidad. Pero no entendieron que cuando Dios habla, el tiempo es ahora. El momento de la decisión había llegado. No bastaba con ser parte de la familia. Era necesario creer. Obedecer. Moverse. Pero ellos eligieron quedarse. Y esa elección fue definitiva. Al amanecer, los ángeles volvieron a hablar, esta vez más fuerte, más directo. Levántate,
Toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y aquí ocurre algo sorprendente, Lot aún duda. La Escritura dice que él se detuvo. ¿Detenido por el miedo? ¿Por la confusión? ¿Por el apego a una vida construida entre muros corruptos? No lo sabemos con certeza. Pero sí sabemos que, ante su lentitud, los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron fuera de la ciudad. No fue mérito de Lot. Fue pura misericordia. A veces, incluso los justos necesitan que Dios los saque a la fuerza de donde ya no deberían estar. Porque hay momentos en que quedarse un minuto más puede ser fatal. Y una vez fuera, les dieron instrucciones claras. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni te detengas en ninguna parte de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Era una orden directa, sin margen para discusión. Pero Lot, aún temeroso, pidió no subir al monte, sino quedarse en una pequeña ciudad cercana llamada Zoar. Su petición fue concedida. Y así, con paso apurado, caminó con su familia, dejando atrás todo lo que conocía. No llevaban pertenencias. No hubo despedidas. Solo pasos apresurados bajo la amenaza del cielo. Las hijas corrían en silencio. La esposa miraba hacia atrás con el corazón. Y Lot avanzaba entre los restos de una vida rota. Pero mientras corrían, una sombra se alzó entre los que huían. La esposa de Lot, la misma que había sido tomada de la mano para salir, miró hacia atrás. No era una simple mirada curiosa. Era un acto del corazón. Un deseo reprimido. Una nostalgia peligrosa. Había salido físicamente de Sodoma, pero Sodoma aún vivía dentro de ella. Y al instante, quedó convertida en estatua de sal. Fue un juicio simbólico. Porque ella no murió como los de Sodoma, pero tampoco vivió como los que escaparon. Quedó atrapada en medio. Fijada para siempre entre 2 mundos, el que Dios juzgó y el que Dios ofrecía como refugio. El mensaje fue claro y eterno: no basta con caminar hacia adelante si el alma aún mira hacia atrás. Ese día, Lot siguió caminando con sus hijas. Pero su hogar, su esposa, sus bienes, todo había quedado atrás. No por casualidad, sino porque, cuando Dios da una orden clara, desobedecerla no es una opción sin consecuencias. La noche terminó. Pero la historia de Sodoma aún ardía bajo un cielo que pronto sería testigo del juicio final. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando Lot llegó a Zoar. La noche había sido larga, cargada de tensión, dudas, pérdidas. Pero el amanecer no traía alivio, traía juicio. Entonces, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos. No fue un desastre natural. No fue una tormenta aleatoria. Fue un acto directo del Creador, que durante generaciones había sido paciente y ahora ejecutaba justicia. Las llamas no solo consumieron casas. Arrasaron templos de idolatría, plazas donde la maldad era celebrada, mercados donde el justo era despreciado, calles donde la oscuridad caminaba a plena luz del día. Fue total. Irreversible. Silencioso para quienes ya no oían. Un fuego que no solo quemaba, purificaba, pero también dejaba cicatrices eternas en la memoria humana. Las ciudades que una vez brillaron como promesas humanas, ahora eran cenizas. Su belleza no la salvó. Su poder no la sostuvo. Su cultura no las justificó. Desde lo alto, el humo subía como el humo de un horno.
Y quien lo veía, entendía, Dios había hablado. No fue solo la caída de una ciudad. Fue el fin de una era. El testimonio de que la paciencia divina, cuando se agota, da lugar a una justicia que no se negocia. Pero no todos lo vieron. Algunos no despertaron. Otros no creyeron. Y una miró hacia atrás. La esposa de Lot, detenida por su nostalgia, quedó convertida en estatua. Testigo eterna de lo que ocurre cuando el corazón no obedece con todo el ser. El juicio de Sodoma fue físico, pero también espiritual. No solo se destruyeron estructuras, se reveló el límite de la paciencia divina. El mundo antiguo tuvo advertencias. El clamor de los inocentes había llegado al cielo. Los mensajeros habían sido enviados. Y aún así, la ciudad persistió en su arrogancia. Lo más sorprendente es que todo esto ocurrió mientras la vida seguía su curso. Como diría Jesús siglos después, en referencia a este mismo episodio. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. La normalidad aparente nunca es garantía de protección. Porque la justicia de Dios no se mide por la calma del momento, sino por la verdad que Él ya ha revelado. Lot fue librado. Pero lo perdió todo. La ciudad fue destruida. Pero su recuerdo permanece. Y el fuego que descendió ese día no solo apagó la maldad, también encendió una advertencia eterna. Las cenizas de Sodoma no fueron barridas por el viento. Quedaron como memoria. Como grito. Como lección que atraviesa generaciones. Desde el lugar donde solía hablar con Dios, Abraham madrugó aquella mañana. No había recibido más respuestas desde su súplica. El Señor había partido. El cielo había quedado en silencio. Y al mirar hacia la llanura, sus ojos captaron una imagen que jamás olvidaría. El humo subía desde la tierra como el humo de un gran horno. Denso. Negro. Silencioso. Una columna que marcaba el fin de lo que un día fue fértil, vivo y rebelde. Abraham no gritó. No corrió. No buscó entender lo que ya había sido decidido. Solo miró. Porque a veces, después de la oración, solo queda observar lo que Dios hace. No se nos dice lo que pensó. Pero podemos imaginar la mezcla de emociones. Dolor, quizás. Asombro. Reverencia. Una conciencia profunda de que Dios había hecho lo justo, aunque fuera duro de ver. Él no sabía si Lot había escapado. Pero en su interior había una esperanza. Porque aunque la ciudad no fue salvada, él había confiado su clamor al cielo. Este momento es solemne. No hay diálogos. No hay acción. Solo un hombre, viendo los restos de lo que el juicio dejó. Sodoma ya no existía. Sus torres, sus calles, sus voces, todo había sido tragado por el fuego. Y la tierra que antes brillaba con promesas humanas, ahora ardía como testimonio de una verdad eterna. El pecado puede durar un tiempo, pero no reina para siempre. La destrucción no fue caótica. Fue precisa. No fue impulsiva. Fue justa. Abraham no descendió. No buscó restos. Él sabía que esa parte de la historia había terminado. Su papel había sido interceder. Y lo había hecho con fidelidad. Desde lo alto, se convirtió en testigo. No del fracaso de una ciudad, sino de la fidelidad de un Dios que había advertido, esperado, enviado mensajeros, y finalmente, actuado. No hubo celebración. No hubo venganza en su mirada. Solo silencio.
Porque los que caminan con Dios no se alegran con la caída, sino que aprenden del juicio. En la distancia, entre el humo y el silencio, el amigo de Dios contemplaba el precio de la rebelión. Y, quizás, reafirmaba en su corazón algo que había aprendido mucho antes. El juez de toda la tierra siempre hace lo correcto. Y mientras la columna de humo ascendía, el eco de aquella escena quedaría grabado no solo en sus ojos, sino en las generaciones que vendrían después. Lot había logrado escapar con vida. No por astucia propia, ni por valentía. Fue arrancado de Sodoma por pura misericordia. Sus pasos lo llevaron hasta Zoar, una ciudad pequeña, a donde había pedido refugio en su desesperación. Allí creyó que encontraría paz. Pero la paz no llega a quien no la lleva dentro. El juicio de Dios había pasado. El fuego ya no caía. Pero el miedo seguía ardiendo en el corazón de Lot. Sentía que en cualquier momento, las brasas del cielo podrían encenderse otra vez. El aire pesaba. Las memorias eran vivas. La culpa, latente. Y su alma, quebrada. Zoar era segura, pero no para él. El temor se volvió insoportable. Entonces decidió marcharse una vez más. Esta vez no por orden divina, sino por puro instinto de sobrevivencia emocional. Tomó a sus 2 hijas, lo único que le quedaba, y subió al monte. Allí encontró una cueva. Y allí decidió quedarse. Una cueva. Oscura. Fría. Silenciosa. El contraste era total. Antes había elegido las tierras más fértiles del valle. Antes se sentaba a la puerta de Sodoma, como hombre respetado. Ahora, se ocultaba en la soledad, como un fugitivo sin hogar, sin honra, sin rumbo. Allí no había vecinos, ni comida, ni certeza. Solo eco. Solo sombras. Solo el peso de decisiones que ya no podían deshacerse. En esa cueva no había fuego, pero tampoco había consuelo. El silencio que lo rodeaba era espeso, casi insoportable. Sus hijas, marcadas por la tragedia, callaban también. Nadie hablaba de la madre que ya no estaba. Nadie mencionaba a los hombres que fueron sus prometidos. El juicio no solo había destruido la ciudad, había fragmentado sus almas. Y es que cuando la destrucción viene de fuera, uno puede reconstruir. Pero cuando viene desde dentro, ¿quién puede curar lo que no se ve? Los días pasaban. Y las jóvenes, aún sin entender del todo lo que había ocurrido, comenzaron a temer por su linaje. Pensaban que la humanidad se había extinguido. Que eran las únicas sobrevivientes del mundo. Sus pensamientos, deformados por el trauma, por la soledad y por lo que habían aprendido en Sodoma, tomaron un rumbo oscuro. Fue entonces cuando idearon un plan. Sin consultar a Dios. Sin buscar otra salida. Decidieron embriagar a su padre y acostarse con él. Una noche la mayor. Al día siguiente, la menor. Lot no supo cuándo ni cómo. Pero lo cierto es que de aquellos actos nacieron 2 hijos. Lo que ocurrió en esa cueva no fue pecado por placer. Fue fruto de un mundo colapsado moralmente. Fue confusión, miedo, desorientación y una fe ausente. El primero fue Moab. El segundo, Ben-Ammi. De ellos surgirían los moabitas y los amonitas, pueblos que, siglos después, se convertirían en enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Una enemistad con raíces profundas. Nacida no solo de rivalidades políticas, sino de una historia familiar dolorosa, marcada por vergüenza, confusión y ausencia de dirección. La Biblia no condena directamente a las hijas de Lot.
pero tampoco justifica lo que hicieron. Simplemente expone los hechos, con la crudeza de quien no necesita adornar la realidad. Porque hay historias que no deben ser endulzadas, sino comprendidas en su tragedia. Lot, que había comenzado su viaje con Abraham, caminando junto al hombre que hablaba con Dios cara a cara, terminó aislado, encerrado, olvidado. No murió en fuego. No pereció en la plaza de Sodoma. Pero tampoco vivió en plenitud. Fue salvo, pero no transformado. Ese final, tan silencioso, tan solitario, no está allí por casualidad. La Escritura lo deja sin cierre, sin juicio directo, sin comentario. Porque a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Lot desaparece de escena. No hay más diálogos. No hay promesas. Solo una cueva, 2 hijas, 2 naciones, y un pasado que nunca dejó de arder. De las sombras de aquella cueva, donde el dolor, la desesperación y el silencio reinaban, nacieron 2 niños. No llegaron al mundo en medio de celebraciones ni promesas. Su origen fue una tragedia. Sus nombres, una memoria viva de lo que nunca debió haber sido, pero fue. El primero se llamó Moab, que significa del Padre. El segundo, Ben-Ammi, hijo de mi pueblo. Desde el momento en que nacieron, sus nombres llevaban consigo la historia de su concepción. No fue un secreto. No fue un mito. Fue un hecho que marcó el inicio de 2 linajes. Los descendientes de Moab se convirtieron en los moabitas. Los de Ben-Ammi en los amonitas. Ambos pueblos se establecerían en la región oriental del río Jordán, ocupando territorios al este de Canaán. Crecieron, prosperaron, se organizaron, pero siempre con una herida de origen. En tiempos futuros, estos 2 pueblos tendrían encuentros constantes y dolorosos con Israel. A veces como vecinos desconfiados. A veces como enemigos declarados. Hubo guerras, alianzas quebradas, traiciones. Y en el fondo de todo, una historia compartida que nadie podía borrar. Los moabitas, por ejemplo, contrataron a Balaam para maldecir a Israel cuando éste salía de Egipto. Los amonitas también se enfrentaron con violencia contra el pueblo escogido. Aunque no eran parte de la promesa, compartían sangre con ella, y aún así, eligieron oponerse. Pero la historia nunca es completamente lineal. Entre tanto conflicto, también hubo redención. De los moabitas, siglos más tarde, nacería una mujer llamada Ruth. Sí, la misma Ruth que dejó su pueblo para unirse al Dios de Israel y que terminaría siendo bisabuela del rey David. Ese detalle, aparentemente pequeño, cambia el tono del legado. Porque aun cuando un linaje nace en medio de cenizas, Dios puede escribir algo nuevo. Con los amonitas, el destino fue más sombrío. Aunque fueron numerosos y poderosos en ciertos periodos, terminaron absorbidos por otros pueblos. Desaparecieron lentamente del escenario bíblico, como una llama que se apaga sin ruido. A pesar de sus orígenes comunes, los caminos de ambos pueblos fueron distintos. Un linaje fue redimido. El otro, olvidado. Y quizás esa diferencia no se deba tanto al pasado, sino a las decisiones del presente. Lo cierto es que Moab y Ben-Ammi fueron más que hijos de Lot. Representaron consecuencias. Caminos abiertos por una mezcla de temor, aislamiento y decisiones precipitadas. No fueron culpables de su origen. Pero sus descendientes elegirían, una y otra vez, alejarse o acercarse a la luz. La cueva quedó atrás. Pero el eco de su historia resonó por siglos. Cada vez que un profeta mencionaba a Moab o Amón, el lector recordaba.
No eran solo nombres. Eran capítulos vivos de una historia mayor, tejida con fragilidad humana y justicia divina. Y así, el legado de Lot siguió caminando, no con él, sino con los pueblos que surgieron de sus hijas. Pueblos con nombre, con tierra, con historia, pero también con una cicatriz. Sodoma y Gomorra ya no existen. No quedan ruinas. No hay calles antiguas. No hay torres derrumbadas. Fueron borradas por completo. Como si la tierra misma hubiera querido olvidar su existencia. Y sin embargo, su historia nunca fue olvidada. En cada rincón de la escritura, desde los libros históricos hasta los evangelios, el nombre de Sodoma reaparece. No como amenaza, sino como advertencia. No como símbolo de un solo pecado, sino como reflejo de una sociedad que decidió vivir sin Dios. La historia entera fue escrita con líneas de fuego y ceniza, pero también con detalles humanos que no se pueden ignorar. Hubo risas de incredulidad, miradas hacia atrás, súplicas, silencios, pérdidas, decisiones urgentes, corazones divididos. No fue una fábula. Fue una tragedia real. Sodoma cayó no solo por lo que hacía, sino por lo que dejó de hacer. No cuidó del pobre, no protegió al débil, no buscó a Dios. La maldad se normalizó. El pecado se institucionalizó. La conciencia se apagó. Y cuando la última vela se extinguió, el juicio descendió. Pero incluso en medio del juicio, hubo misericordia. Lot fue rescatado. No porque lo mereciera, sino porque alguien, Abraham, se atrevió a interceder. Y porque Dios, aun cuando juzga, siempre extiende una salida para el que quiere huir del fuego. La esposa de Lot nos recuerda que no basta con salir del lugar, si el corazón sigue atrapado en lo que dejamos. Ella miró hacia atrás. No con curiosidad, sino con deseo. Y en un instante, quedó inmóvil. Una estatua. Un recordatorio de que la obediencia parcial no es obediencia. Las hijas de Lot nos hablan del daño profundo que deja una cultura contaminada. Aunque escaparon de Sodoma, sus pensamientos aún llevaban sus marcas. El miedo y la desesperación las empujaron a decisiones impensadas. Y aunque sus hijos fundaron pueblos enteros, esos pueblos crecieron con la semilla del conflicto. Y sin embargo, no todo es ruina. Entre las cenizas de Sodoma y el silencio de la cueva, Dios siguió escribiendo su historia. La redención no fue interrumpida. La línea mesiánica no se detuvo. La gracia no fue extinguida. Porque el fuego puede consumir ciudades, pero no puede apagar el plan eterno. Hoy, cuando escuchamos Sodoma y Gomorra, pensamos en juicio, en destrucción, en advertencia. Pero también deberíamos pensar en la paciencia divina, en el tiempo que Dios dio antes de actuar, en las voces que clamaron, en los justos que aún pueden hacer la diferencia. Sodoma cayó, pero su historia sigue de pie. No para alimentar el miedo, sino para despertar la conciencia. Para recordarnos que cada decisión cuenta. Que cada silencio pesa. Que cada oración puede mover el cielo. Y que cuando el mundo grita como Sodoma, aún hay tiempo para actuar como Abraham. Aún hay esperanza para quienes, como Lot, escuchan la voz de Dios y deciden salir. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado, es un espejo que nos enfrenta con una pregunta. ¿Qué estamos construyendo hoy como sociedad? Vivimos en un tiempo donde muchas cosas se parecen a los días de Lot. Se celebra el mal, se desprecia la verdad, y quienes quieren vivir con integridad, son vistos como extraños. Pero aún en medio de tanta oscuridad, Dios sigue buscando justos.
No perfectos. No sin errores. Justos que escuchen su voz. Que no miren atrás. Que se levanten y caminen hacia la montaña, aunque sea de madrugada. Si esta historia tocó tu alma, te invito a no quedarte con ella solo para ti. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, dale like, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesita escucharla. Tu pequeño acto puede ser la chispa que despierte a otro. Y si aún no viste el video anterior, te animo a ver la historia de Ismael, el hijo rechazado que fue escuchado por Dios. Un relato poderoso sobre abandono, dolor y redención. Símbolo de enlace, encuentra el enlace aquí en la pantalla o en la descripción. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que esta historia no se quede en tu mente, sino que transforme tu corazón.